Bienvenidos a este nuevo segmento en la cual vamos a estar conversando y contestando preguntas que nos han hecho en el tema de la prescripción adquisitiva que hicimos junto al abogado inmobiliario Kevin Arévalo, quien lo tenemos presente nuevamente hoy para hacer este podcast. Bienvenido, Kevin, y mucho ¿Qué gusto. tal, Mike? El segmento es sencillo, Kevin. Nosotros hemos tenido bastante visualizaciones en nuestro podcast que hicimos. Justamente lo hemos hecho en Reels y le hemos lanzado a la plataforma de TikTok. Y actualmente todas las preguntas están en este envase, en la cual yo voy a sacar uno por uno. Van a ser preguntas al azar, que se ha tocado todo el tema de prescripción adquisitiva y tú los vas a responder. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente la oportunidad. Me alegra mucho que la gente esté interesada en estos temas, sigan haciendo sus preguntas y nada, vamos a responder de la manera más sencilla posible todas las preguntas que el público nos ha dejado, pues no ya sea de manera interna o dentro de los comentarios de cada video. Bien, empezamos entonces. Vamos a chocolatear todas las preguntas para que todo vaya al azar. Y vamos por la pregunta número 1. Bien, la pregunta nos hace maderas de la selva. Información en el caso de parques industriales. ¿Cómo sería? A ver, si hablamos de la prescripción adquisitiva, hay que entender que la prescripción adquisitiva, como ya hemos dicho, es una figura jurídica general. El hecho de que sea el predio o sea un parque industrial, que es simplemente una característica de una propiedad, ya sea parque industrial, ya sea predio rústico, ya sea predio urbano, puede ser afectado a través de la prescripción adquisitiva, así que el procedimiento es el mismo. Es igual. Es el mismo. La posesión, el tiempo de posesión, 10 años, es el mismo procedimiento. Claro que sí, en el tema de la posesión no puede ser una persona jurídica, sino tendría que ser una persona natural, la que está en una posesión mayor a 10 años. Y si en el caso mi empresa es la persona jurídica la que te está llevando, haciendo el trámite, ¿qué pasaría si es que yo como empresa jurídica quiero pasarlo a mi nombre personal? ¿Se puede? Claro, o sea, es decir, tú como ya seas no propietario de tu empresa, que es la que viene funcionando ahí, tú como propietario estás haciendo posesión de ese bien. Entonces, la prescripción se haría como persona natural, o sea, el empresario. Ok. Posteriormente, una vez sacado el título, podría pues cederlo a la personería jurídica que viene a ser la empresa, ya sea como parte del patrimonio empresarial. Vamos a la siguiente pregunta. Y esta pregunta nos la hace Frank Matamoros. ¿Cómo hago con un terreno que no tiene nada para una empresa que quiero posicionarme para una fábrica? Es básicamente lo mismo, ¿no? Es también el tema de las fábricas, son predios industriales, ¿no? Que vienen haciendo ejercicio industrial. Si no tiene nada, lo primero que hay que hacer acá es empezar a sacar una constancia de posesión. Obviamente, si tú tienes un terreno, que ya tienes más de 10 años, ¿no? En posesión y no tienes ningún documento, lo primero que tienes que hacer es tratar de sacar constancia de posesión de la municipalidad, porque ya quieres tú empezar a tributar, empezar a pagar tus arbitrios, ¿no? Ok. Municipales. Entonces ahí te dan tu constancia que ya básicamente te está acreditando a ti como un posesionario del bien. Entonces eso es lo primero que se haría, porque contrato de compra-venta privada no tendrías, no habría quien te lo ceda. Y lo otro también sería recomendable hacer una búsqueda registral para poder ver los antecedentes del predio, ¿no? Sacar plano perimétrico, memoria descriptiva, empezar por esos documentación que se puede hacer de manera personal, o sea, de manera privada, contratar a un ingeniero que te haga un plano perimétrico, memoria descriptiva para hacer la búsqueda registral, porque todos los predios siempre tienen un registro en el sistema nacional, entonces ahí vamos a poder ver los antecedentes, ¿no? Perfecto. Vamos por la tercera pregunta, Kevin. Esta pregunta nos las hace Joel Cuti, notario. Apenas legaliza firmas, cosas sencillas. Prescripción no quieren asumir. Esa pregunta es muy muy buena, en realidad es una realidad que vivimos. Voy a aprovechar aquí este video y la pregunta que están haciendo o el comentario que hacen sobre el tema de las notarías para comentarles una situación que va a poder aclarar muchas de las preguntas que también me han hecho de manera personal con respecto a la prescripción. Hay que entender que la prescripción es un castigo al propietario, lo que significa que esta figura jurídica lo que hace es castigar al propietario que está registrado, que tiene ya un título de propiedad, por el abandono de su bien. Entonces la prescripción básicamente lo que te dice, tu propietario, Juan Pérez, abandonaste tu bien, pues por eso que otra persona lo está posicionando, viene haciendo ejercicios de propiedad, a pesar de que no es propietario.
Entonces yo te voy a castigar a ti por el abandono que hiciste de tu bien, que significa que no lo utilizas, que no es necesario para ti, y te voy a arrebatar tu propiedad para entregarle a alguien que sí lo necesita. Entonces esa es la figura jurídica de la prescripción. Esa figura jurídica, si tú te das cuenta, la propiedad está como un derecho fundamental en la Constitución política y dice que es inalienable, inembargable, entonces es inalienable. Entonces esa figura jurídica hace que los notarios obtengan un cierto de miedo para poder hacer la prescripción. Como ellos son autónomos, ¿no? Dentro de su función, muchos de ellos evitan hacer la prescripción para no incurrir de repente en algún tema de tráfico de terrenos. ¿Por qué? Porque esta figura jurídica es muy utilizada para el tráfico de terrenos. Entonces, los notarios siempre se limitan a poder hacer este procedimiento de prescripción notarial por el temor que existe de involucrarse al menos en un delito, ¿no? Ok, queda claro. Bien, Kevin, seguimos chocolateando. Vamos por la cuarta pregunta, me parece. Bien, esta pregunta nos los hace Carlos Ramírez. Yo tengo un título de propiedad con informe técnico de todas las instituciones involucradas. Reconocen la titularidad y el registro no lo acepta porque es la mafia más grande y siendo título matriz todo se cae. La pregunta viene, ¿todo lo que está encima qué es? ¿Estafa con consentimiento del superintendente y SUNAR? A ver, lo que yo entiendo es que esta persona, este usuario, este seguidor, tiene documentación que lo acreditan a él como propietario, pero lo que no puede es registrarlo. Entonces, aquí hay que saber una cosa. Una cosa es que tú tengas informes técnicos en los que tú aparezcas como propietario, documentos administrativos Sí. que tú aparezcas como propietarios y otra que tú tengas una escritura pública que te pueda acreditar. Hay que entender que actualmente los únicos que pueden registrar una propiedad son los notarios, ¿no? Los notarios o las entidades ejecutoras, o en este caso entidades públicas que tienen la capacidad, como municipalidades, como Poder Judicial, como COFOPRI, también en temas de regulación de predios irregulares. Entonces, entiendo que él no cuenta con esta documentación emitida por aquellas entidades que sí pueden registrarlas. Entonces, por ahí tendría que él indicarme si cuenta o no cuenta con una escritura pública de compra-venta. Si cuenta con una escritura pública, entonces estaríamos hablando de que los registradores están obviamente en un tema bastante involucrados en un tema de obstrucción, ¿no? Al registro de predios. Bien, vamos por la siguiente pregunta. Esta pregunta viene por parte de Enrique.cq. He ido a Cofopri. Me dicen que los empadronadores no van por el lugar donde vivo, zona urbana. Solo hacen campañas, no personalizado como se solicita. Este es otro tema que hay que aclarar. Si bien es cierto, Cofopri no titula de manera individual. Cuando yo hablé de la prescripción adquisitiva para hacerlo en Cofopri como proceso administrativo, no significaba que Cofopri tú te vayas y le solicites para que el empadronador vaya, el topógrafo vaya, no. Es que tu área ya esté involucrada dentro de Cofopri, ellos ya hayan hecho una topografía, ya hubiesen hecho su levantamiento, claro, su levantamiento, y que obviamente tú no fuiste capaz de poder adquirirlo por ese procedimiento que hubo en masa y te quedaste. Entonces, cuando tú tienes tu bien y te quedaste de ese registro, lo que haces es, tú haces todo el procedimiento, haces subsanaciones, consigues tus planos perimétricos, haces tu levantamiento tú de manera personal. Entonces tú te vas con tu expediente completo individualmente y le dices, mire, acá está todo mi predio ya está saneado para que ellos simplemente corroboren la información y hagan la prescripción y te eleven a registros públicos. Entonces, no es que no lo hagan de manera individual, ellos obviamente a pedido no van a ir, pero yo me referí en ese momento, que obviamente no me entendieron, es que va a predios que ya han sido levantados topográficamente por Cofopri, por su sistema. Entonces, que se quedaron y que en su momento no tuvieron conocimiento o no estuvieron en el lugar o no lo hicieron por algún u otro motivo, ¿no? Perfecto. Vamos por la siguiente pregunta, Kevin. Esta pregunta viene por parte de Giovanni Timoteo Chiroque. Por la burocracia espera que invadan los terrenos o los predios para recién actuar cuando ya los traficantes hacen de las suyas. En este caso, por eso iba al punto anterior que había hablado acerca del castigo al propietario. En el tema de invasiones, obviamente, no es un tema totalmente distinto al tema de la prescripción, porque la prescripción, una de sus características es que sea pacífica. Entonces, una invasión no es pacífica. Entonces, ahí sí ya hay un tema ya forzoso, ¿no? Ya un tema diferente
diferente, no podría acceder por prescripción. Ahí, a menos de que el propietario no logre sacarlos en un plazo de 10 años, ellos recién podrían acceder, pero de manera inmediata no. Ahora, con el tema de que sí, es cierto, ¿no? Como propietarios, todos los terrenos usualmente ya tienen propietarios y entonces se invade. Entonces, pero si ha habido una invasión, ¿qué significa? Que ha habido un abandono por parte del propietario. Entonces, ellos se han dado cuenta y si los invasores han adquirido su título por prescripción, es porque el propietario se ha dado cuenta 10 años después, porque obviamente 10 años después él se ha dado cuenta que los invasores han hecho su proceso de prescripción y han adquirido propiedad. Entonces, hay un abandono total del bien. Entonces, ahí justamente se castigó al propietario por el abandono de su bien. Perfecto. Vamos por la siguiente pregunta. Esta pregunta nos la hace Milagros Huicho. ¿Administrativo se puede si el predio ya está inscrito en SUNAR por otra persona? Claro. A ver, todos los predios que se utiliza para poder hacer prescripción adquisitiva, ya sea notarial, judicial, siempre se hace una búsqueda catastral, ¿no? Una búsqueda de registro, una búsqueda catastral para poder saber qué partida está inscrita en ese predio, ya sea una partida matriz que engloba más área o ya sea una partida individual que le pertenece a alguien. Es más, un requisito para poder acceder a la prescripción dentro del informe técnico es que tú anexes la partida registral o la búsqueda registral que has hecho en registros públicos y le notifican al propietario que Ok. aparece ahí. Entonces, no es que la prescripción adquisitiva solamente se va para bienes que no tienen registro o no aparecen o no tienen propietario. No, la prescripción va precisamente en castigo al propietario que aparece en registros públicos, ya sea de la matriz o ya sea del predio individual. Entonces, todos los predios de prescripción tienen su partida registral. A ver, esto pasa en algunos proyectos, por ejemplo, inmobiliarios que se ve, que el propietario por no gastar no hace el proceso de independización de cada lote de terreno. Entonces, te vende por contrato de compra-venta, a pesar de que el terreno tiene título de propiedad. Te vende por contrato de compra-venta y te dice, ya en un proceso después tú lo tienes que arreglar. Si quieres que te lo dé titulado, te va a costar más. Y a veces el propietario, el nuevo comprador, lo acepta. Él tiene que esperar 10 años siendo su propiedad Claro. para que se pueda hacer la prescripción adquisitiva y después lo van a notificar al señor que me vendió, del que es dueño de la partida original. Él obviamente va a aceptar que sí efectivamente sucedió la venta y se logra la titularidad por parte del Por nuevo parte dueño. de, claro. Pero en ese caso, cuando hay una venta, o sea, hay un mutuo acuerdo y simplemente lo más recomendable es que no se haga por prescripción, sino que se haga una independización de los predios, una individualización, aislar, como hay ya voluntad de ambas partes, del que aparece en registros públicos y del que tiene el predio, es mejor que se haga bajo otros términos y no la prescripción, porque esperar 10 años para poder titular tu bien no me parece razonable. Entonces, lo ideal es que se haga otro tipo, pero sí, efectivamente se notifica al propietario que aparece en registros públicos siempre. Y eso no significa que tú no puedas acceder a la prescripción. Perfecto. Vamos por la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace Laurenti Álvarez. Cofupri avala la invasión de propiedades y las legaliza indebidamente en muchos casos. ¿Qué pasa si después aparece el verdadero dueño con documentos? Ya. A ver, la función de COFOPRI, la principal es regularizar predios informales. Entonces, COFOPRI cuando hace una titulación, ¿no? Va y pone primero sus puntos geodésicos en el sistema para que abarque todo el área que va a hacer titulaciones. Luego de eso pasa tema topográfico, ¿no? Y cuando hacen ya el empadronamiento, el personal de COFOPRI pasa y empieza a ir vivienda por vivienda para ver quiénes están en posesión de esa vivienda. Entonces, COFOPRI, antes de poder hacer cualquier cosa, también saca el tema de la búsqueda catastral para ver si no hay por superposición, si está saneado esa parte, sino para que ellos lo sanean. Pero el tema es a lo que voy. COFOPRI va y hace el empadronamiento y si no le encuentra el propietario en su bien, obviamente va a acceder a poder darle la propiedad a la persona que se encuentra en ese momento en posesión, porque esa persona está haciendo un ejercicio de posesión como si fuese un propietario, sin importar que el propietario no esté. Precisamente por eso es que vuelvo y repito, COFOPRI regulariza. Y ellos obviamente no van a hacer una investigación o van a preguntar, señores, ¿del señor es su bien, no es su bien? No, ellos simplemente hacen el levantamiento. Por eso es que también se involucra en estas partes a veces si es por ejemplo una zona que no tiene municipalidad, ¿no? El agente municipal, quien es el que certifica con constancias de posesión. El señor efectivamente es posesionario tantos años y la comunidad lo conoce. Entonces, esa documentación lo recibe COFOPRI y lo titula.
y lo utiliza para poder titular. Pero ya no es responsabilidad de COFOPRI estar investigando más allá de eso. Perfecto. Vamos por la siguiente pregunta. Esta pregunta lo hace Ariel.90, COFOPRI, pero no es solamente para bienes del Estado. No, mentira. Es más, COFOPRI está precisamente, su función principal es regularizar bienes particulares, no del Estado. El Estado tiene un interés diferente. Entonces ahí se le indica o se le da a conocer que es para bienes privados también. Ok, vamos por la siguiente pregunta. Lo hace Alecita Nomás. COFOPRI no procede de manera individual, solo de manera masiva. Claro, a ver, cuando ellos hacen su levantamiento topográfico lo hacen de manera masiva en cierta área, pero eso es de oficio, ¿me entiendes? Ujú. También se puede acceder, como ya les expliqué anteriormente, ¿no? Cuando ya ellos han hecho un levantamiento topográfico y tu vivienda está dentro de eso, no tiene título, se puede hacer de manera individual y el trabajo lo vas a hacer tú, ya no ellos, sino que simplemente ellos corroboran y levantan la información. Perfecto. Vamos. Quería antes de ir al otro tema que se me estaba olvidando. Cuando pasa eso, usualmente COFOPRI al no encontrar un propietario, el bien lo coloca, como ya está haciendo un levantamiento y él se encarga de formalizar todo con todos los bienes con su partida, usualmente cuando no encuentra propietario, lo levanta a nombre de la municipalidad. Entonces, ahí es cuando tú haces el procedimiento con COFOPRI para que, como ahí está inscrito a nombre de la municipalidad, tú des a conocer que se ha inscrito porque en su momento no se te encontró en el bien. Entonces, ahí haces tú el levantamiento, la subsanación de todo ese procedimiento. Perfecto. Esta pregunta lo hace Carlos Ramírez, 2025. ¿Y quieres que crea que nunca hubo un propietario de un terreno y esté libre? A ver, como entiendo esa pregunta, me quiere decir más o menos, según lo que entiendo, ¿no? Quizás me equivoque. Él indica o cree que la prescripción solamente se puede contra bienes que no tienen propietario. Y como ya lo venimos explicando desde el principio del video, sí afecta a los bienes que tienen propietario. Así que esa pregunta ya se responde por sí sola, ¿no? Bueno, sí, es verdad. La siguiente pregunta lo hace Carmen. Carmen nos dice, ¿y se puede realizar directo la prescripción judicial? Claro. A ver, como yo les indiqué en su momento, la prescripción se puede hacer de tres maneras, ¿no? Administrativa, notarial y judicial. Pero si esta persona desea hacerlo judicialmente directamente, claro que puede hacerlo directo. Porque es más, la medida judicial es la ordinaria, la que siempre se utiliza, porque la notarial, la administrativa, se dieron posteriormente, ¿no? Para poder hacer la descarga judicial, porque al igual que los divorcios, al igual que otras figuras jurídicas que se han dado facultades para que lo haga el notario con la finalidad de hacer descargo de carga procesal por el exceso que hay, ¿no? Perfecto. Bueno, las tres últimas preguntas nos hace Ronald Reyes. Dice, te faltó. Cuando es un bien inmueble rústico, solamente se puede tramitar vía prescripción adquisitiva de dominio judicial. Sí, a ver, esto es un tema que también no se pudo, como pueden entender, cuando hacemos este tipo de conversatorios, de estos podcasts, el tiempo pues no alcanza para poder explicar. De La verdad. prescripción es muy amplia, entonces cada temita se tendría que hablar 2, 3 horas de cada punto, ¿no? Entonces en este caso voy a aprovechar para también informar que la prescripción de bienes rústicos, de bienes agrícolas, para que lo entiendan mejor, se hace directamente en el Poder Judicial porque COFOPRI solamente se encarga de temas urbanos, Ok. de áreas urbanas. Bien, vamos por la penúltima pregunta. ¿Procede cuando terreno revertido a la municipalidad? A ver, ya, cuando hay un tema de reversión es diferente, ¿no? Estamos hablando de que esta persona no adquirió la propiedad con cláusulas condicionales, que él incumplió en su momento, por lo tanto se revertió a la municipalidad y la municipalidad ahí sí no podríamos adquirir ningún tipo de prescripción porque ya es un tema contractual. Entonces no se podría hacer una prescripción cuando hay una La revocación. reversión. Sí. La última pregunta, Kevin. Y acabamos con este tema de las preguntas de la prescripción adquisitiva. Miriam Álvarez, quisiera saber si con posición
¿se puede vender un terreno o una casa? Claro, por supuesto, el tema de la compra-venta, en este caso cuando hay posesión se denomina traspaso. Tú puedes vender la posesión que tienes, puedes traspasar a otra persona y esta persona adquiere, ¿no? A través del tracto sucesivo, adquiere los años de tu posesión más las de él para que pueda hacer la prescripción más adelante. Entonces sí es factible vender una posesión, se llama traspaso de posesión. Como se ve, para acotar este temita de si se puede vender un terreno o una casa con prescripción adquisitiva, yo veo muchos casos a nivel del todo el nororiente, donde nosotros prácticamente es el territorio donde nosotros trabajamos. La mayoría de propiedades que se venden en una notaría son con contratos de compra-venta notarial, donde se legalizan firmas. Una recomendación De que yo... posesión, con Ajá, posesión. sí. Una recomendación que se hace actualmente es si tú vas a comprar una propiedad que tiene un contrato de compra-venta notarial, tienes que pedir todos los documentos notariales originales de quién lo vendió a esa persona. Si ese terreno tuvo 10 ventas, de esas 10 tú los tienes que tener todos los documentos originales. No se vale copias, no se vale cualquier otro método. Se tiene que tener 100% la documentación original. De esta manera evitas una estafa. ¿Qué pasaría si esto no me va a dejar mentir, Kevin? Si no te entregan el documento original. Esta persona fácilmente con ese documento va a otra notaría y lo vende a otra persona. Y tú te quedas sin terreno y te quedas con un enorme problema. Has pagado prácticamente por un problema. Kevin, te agradezco estas respuestas que nos han hecho nuestros amigos en la red TikTok. Es una red donde bastante nos ven, nos siguen. Les invitamos a seguirnos, a seguir su página de Kevin, a seguir nuestra página y poder ver videos como este. Así es, Mike, muchas gracias, a todo el público por la acogida. Sabemos que nosotros pues estamos para servirles a ustedes como público que nos sigue, que nos da su tiempo. Y nada, espero que haya estado claro. Igual siempre va a haber preguntas, voy a tratar de responderlas también por interno. De repente vamos a hacer también preguntas y respuestas de la hipoteca, que es otro tema que hemos tocado y también hay un montón de preguntas en otro video, así que esto creo que da para largo. Así que muchas gracias por el tiempo, gracias Mike por la invitación y nada, ojalá que toda la gente haya entendido el sentido de este video. Bien, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.